Vamos a volver esta mañana a Mateo capítulo 22 y hoy vamos a tener el último estudio en esta sección. Nos toca el último párrafo de este capítulo, que también es una sección en donde hace ya varios domingos estamos estudiando y aprendiendo. En esta sección que venimos estudiando hace varias semanas, estamos viendo cómo Mateo nos muestra que el rechazo a Cristo no fue un rechazo ingenuo, sino que los hombres que decidieron ejecutar a Jesús sabían perfectamente quién era. Él era el Mesías y ellos lo sabían. Y ellos intentaron evitar que Jesús se convirtiera en el rey a toda costa. Y durante una serie de confrontaciones, ellos lo que pensaban era que si dejaban a Jesús expuesto como un hombre que no entendía la ley, o si ellos lograban dividir a las masas para que ya no quieran seguir a Cristo, entonces lo iban a poder ejecutar. Y vinieron tres grupos para tratar de atrapar a Jesús y ponerle una trampa. Y cada una de esas trampas terminó no solamente cayendo y sin poder mostrar a Jesús como lo que ellos querían, sino que al contrario, esas trampas terminaron volviéndose en contra de estos hombres. Así que lo que Mateo nos está mostrando en estas historias es que el corazón del hombre es un corazón que está controlado por el amor propio, y que ese deseo de control y ese deseo de vivir para sus propios intereses hace que, aún teniendo al Mesías, a su Salvador enfrente, el hombre elija su propio camino y rechazar al Mesías en vez de reconocer la verdad y confiar en ese Salvador. Así que Mateo en estos capítulos nos está mostrando lo que Juan dijo en el capítulo 3, cuando él dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, todo lo que sucedió en la cruz y en el rechazo al Mesías se puede explicar por esta simple afirmación. El hombre no quiere abandonar su pecado. No quiere ceder el control de su vida, no quiere someterse a Dios. Y entonces el Dios que le ama y el Dios que le busca y el Dios que viene a salvarle, el Dios que entrega a su Hijo, al hombre no le importa si es que el hombre no puede tener lo que quiere. Y venir a Cristo requiere eso, requiere que el hombre se rinda, requiere que el hombre reconozca a Jesús como un rey, el rey legítimo, y que le dé el control de su vida. Así que Mateo está explicando todo esto y no es solo una cuestión de los líderes. Después estos hombres van a manipular y van a presionar y terminar torciendo toda la nación. Así que el día se acerca, estamos en miércoles, el viernes toda la ciudad va a gritar crucifíquenle. Y ese grito de crucifíquenle es este clamor del mundo entero hacia un Salvador que demanda esta autoridad. El mundo entero, con rechazo al Mesías, dice esas mismas palabras. Odian la luz, no quieren la luz. Y por eso eligen mantenerse en las tinieblas, cueste lo que cueste. Y por eso es que cuando pensamos en la cruz, en ese evento tan horrible, el momento más oscuro de toda la historia, no tenés que pensar en algo que está demasiado lejos. Es algo de lo que todos nosotros hubiéramos participado si hubiésemos estado en ese momento ahí. Porque en nuestro corazón está el mismo deseo de proteger nuestros intereses. En nuestro corazón está ese mismo amor a nuestro pecado. Y solo la gracia del Señor puede librarnos. Solo el poder del Evangelio puede hacer que el que antes vivía para sí ahora se rinda a Cristo.
Así que hoy vamos a ver el último párrafo y lo que tenemos acá ya no es una confrontación de otros que vienen para desacreditar a Jesús. Eso ya pasó. Vinieron tres grupos y los tres quedaron mudos, quedaron en silencio, no pudieron responder a Cristo. Pero ahora Jesús va a responder y Él va a hacer las preguntas. Lo que tenemos en este párrafo es ahora a Jesús enfrentando a estas personas y sacando a luz lo que está pasando, mostrando la rebeldía de su corazón y otra vez demostrando quién Él es y lo que está pasando delante de ellos. Ellos están rechazando al Mesías, que no es otro más que Dios encarnado. Así que cuando Jesús se da vuelta y les confronta, la pregunta que Jesús le va a hacer ahora no es un ataque de vuelta. Jesús no está tomando revancha. Jesús no está haciendo lo mismo que ellos hicieron con él. Jesús no está tratando de ponerles una trampa o de destruirlos. Jesús quiere salvarles. A eso vino. Él no vino a condenar al mundo. Él vino a que el mundo sea salvo por él. Y aún esta gente, a 2 días de crucificarle, ahora tiene una oportunidad más de arrepentirse y de no seguir en la rebeldía. Así que Jesús le va a hacer una pregunta para que esa pregunta les guíe a su salvación. Para que esa pregunta les lleve a darse cuenta de que ellos han estado viendo mal el Antiguo Testamento. Y de que ellos no entendieron bien la razón por la que vino el Salvador. Y no entendieron bien quién era el Salvador. Y ellos tienen que darse cuenta de su rebeldía. Y tienen que abandonarla. O sea, lo que Jesús quiere es que en este momento estas personas digan, es verdad, vos sos el Mesías, vos sos el Salvador, vos merecés el trono. Y que ellos confiesen a Cristo, pero no va a pasar eso. Como ustedes saben, la historia va a seguir adelante y estas personas van a seguir endureciéndose más. Pero en esta última sección, donde Jesús va a hacer esa pregunta y va a enfrentarles, va a tocar Jesús el punto crítico de la doctrina cristiana que hace que todas las personas sean enfrentadas a la decisión de qué van a hacer con Cristo. Hace algún tiempo nosotros pasamos por Mateo 16 y vimos a Jesús preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Y yo cuando pasábamos por ese pasaje les decía, esta es la pregunta más importante de toda tu vida. De todo lo que vos pensás y hacés, no hay nada más importante que lo que vos pensás de Jesús. Y no estoy diciendo la respuesta correcta, te estoy hablando de la convicción de tu alma, la certeza de saber de quién es Jesús para vos. Y ahí pasamos, ¿no es cierto? Y hacíamos esta pregunta, ¿quién es Jesús? Bueno, ahora volvemos a esta pregunta. Jesús va a hacer una pregunta muy parecida ahora, pero en un contexto muy distinto. Ahora no se la está preguntando a gente que le está siguiendo, ahora se la está haciendo a personas que ya decidieron matarlo. Pero a esas preguntas, a esas personas Jesús le va a preguntar, ¿quién soy? ¿Quién es el Mesías? Y bueno, eso va a dar lugar para que ellos queden expuestos y se dan cuenta que aún sabiendo que Jesús no solo es el Mesías, el rey humano que viene a tomar el poder, sino que Él es Dios encarnado, aún sabiendo eso, ellos le van a rechazar. ¿Sí? Así que esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. El título del mensaje de hoy es ¿qué pensáis del Cristo? Y esto está tomado directamente de este pasaje y creo que captura la esencia de este párrafo. Esta pregunta que Jesús le hace, ¿qué piensan del Cristo? Leamos entonces Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Qué pensáis del Cristo?
Bueno, podemos dividir este pasaje en tres conceptos. Lo primero, vamos a ver una pregunta necesaria. Una pregunta necesaria. Mateo nos recuerda el contexto y comienza el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Se acuerdan que en la historia anterior vino un intérprete de la ley, pero vino porque lo mandaron los fariseos? Él era el vocero de todo el grupo. Se habían juntado los fariseos porque Jesús ya había silenciado a un grupo de sus discípulos, había silenciado a los saduceos, y entonces ellos dijeron, esto ya no da para más, hay que frenarlo como sea. Y le mandaron al experto para que lo atrape a Jesús. Y el experto quedó de nuevo casi convertido, ¿no? Cuando Jesús le muestra a este experto cuál es el gran mandamiento, este experto se terminó convenciendo de que él no estaba cumpliéndolo. Entonces, después de que esto pasa, esto es lo que viene. Estos fariseos están ahí reunidos y Jesús le va a hablar a estos que se unieron para atacar a Jesús, a estos que habían mandado al otro fariseo, después de hacer esas preguntas. Así que Jesús va a hablarles a ellos, a este grupo de hombres que están en su mente maquinando. La gente no ve todo lo que está pasando en su mente, Jesús lo sabe, ellos están ya decididos a matar a Jesús. Así que, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó a todo el grupo. Y recuerden, esta pregunta no es una pregunta tramposa, esta pregunta no es una pregunta para humillarlos, esta es una pregunta para salvarlos. Y les dice, ¿qué pensáis de el Cristo? ¿De quién es hijo? Este tema de el Cristo es un tema que estos hombres conocen muy bien. O sea, ellos se pasaron la vida estudiando las profecías, el Antiguo Testamento, los pasajes que anunciaban al Mesías. Esta era la esperanza de Israel. Entonces, es como que Jesús le va a hacer un examen. Dice, bueno, después de tanto estudio, después de todo lo que ustedes han indagado, explíquenme, ¿a qué conclusión llegaron en cuanto a la identidad de Cristo? ¿Quién es Cristo? Ahora, yo les decía, esta pregunta es la pregunta que verdaderamente importa. Esta es la pregunta que les puede rescatar de lo que están a punto de hacer. Ellos están tratando de defender su pequeño reino. Ellos están molestos porque tienen envidia de Jesús, que toda la gente se va atrás de él y que están perdiendo seguidores. Pero si ellos entenderían quién es Jesús, y no solamente lo sabrían intelectualmente, sino que lo creerían, y entonces responderían a esa realidad, entonces todo cambiaría. Y la pregunta entonces está yendo hacia el corazón de todo este asunto. ¿Quién es Cristo? Ahora, esta es una pregunta que sigue siendo la pregunta más importante de nuestro tiempo. Esta es la pregunta que divide al mundo. Es verdad que hay muchas formas de pensar, pero en realidad podríamos dividir a toda la humanidad a la luz de esta pregunta. Creer lo correcto en cuanto a Cristo es necesario para tener de Cristo la salvación que solamente Él puede dar. Y por eso es que el enemigo se ha encargado de crear tanta confusión en cuanto a Cristo, en cuanto a su deidad, en cuanto a su obra. Y las religiones del mundo tienen que responder a quién es Cristo. Y hay muchas opiniones, ¿no? Tenés personas que creen, bueno, Cristo fue un profeta, un gran profeta. Si vas a preguntarle a los musulmanes, ellos te van a decir, sí, Cristo fue un gran profeta. Ellos no niegan, ellos piensan que tu Biblia está cambiada, que la iglesia la cambió para controlarte y manipularte, pero que Cristo existió y Él fue un gran profeta. Hay personas, ¿no es cierto?, que piensan, no sé si vos le preguntás a todas las sectas, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová que golpean nuestra puerta. Sí, Cristo es el ser creado más poderoso y Él es a través de quien todo fue creado. Él es el Salvador, pero
el punto no está en todo lo que ellos dicen, el punto está en lo que no dicen. Hay algo que falta a toda esta definición. Hay algo que es crítico en cuanto a la naturaleza de Cristo, que, que es lo que confronta al mundo. Y es Cristo es Dios. Cristo es Dios Hijo. Él es no un hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios Hijo. Y como Dios Hijo, Él está cumpliendo esta obra de redención que solamente un Dios Hijo puede cumplir. Cuando Job preguntó quién podría ser su representante, que pudiera abogar por él delante de Dios, quién puede entender al hombre y a Dios, quién puede ser el camino entre el hombre y Dios, solamente a un Dios hombre. Pero esto es algo totalmente impensable para un judío, esto era algo totalmente impensable para cualquier religión. Pero esta es la realidad. Y esto es lo que Jesús va a demostrar en este pasaje. Jesús en este pasaje va a hablar de su deidad. Ahora, esta pregunta de quién es hijo está apuntada a apuntar a todas estas personas a cuál es el origen y cuál es su identidad, quién es Cristo verdaderamente. Y al final de esta pregunta, Jesús va a responderla. Y la respuesta es simple. Jesús es Jehová. Jesús es el Señor. Jesús es Dios hecho hombre. Ahora, si vos lees este pasaje, en este pasaje vos no lees que Jesús diga abiertamente, yo soy Dios, ¿no? Y esto te confunde un poco, porque vos dirías, mira, Matías, si es tan importante creer que Jesús es Dios, si alguien que no cree que Jesús es Dios está perdido, y si creer que Jesús es Dios es un punto de inflexión, de quiebre, entonces, ¿por qué Jesús no fue más claro? ¿Por qué no tenemos ningún versículo en todo el Nuevo Testamento en donde vos tengas las palabras de Jesús diciendo, yo soy Dios? ¿Por qué no tenés un versículo de esta clase? Bueno, la respuesta es esta. Vamos a ver en este pasaje que Jesús le está hablando a personas que ya habían decidido rechazarle. Y esta determinación de rechazarle va a ser juzgada por Cristo con un endurecimiento y con un juicio al no darle toda la luz y la verdad que ellos necesitaban para su salvación. Entonces, cuando Jesús hable estas palabras no van a ser confusas. Cualquier persona que quiera entender lo que Jesús está diciendo, entiende que Jesús está diciendo que Él es Dios. Pero la persona que quiere rechazar a Cristo, esa persona puede endurecerse con estas palabras y negar las verdades que Jesús está diciendo acá. Entonces, lo que Jesús hace es hablar de tal manera que los que responden a su verdad vean y los que se endurecen contra su verdad sigan en un camino de ceguera hasta su destrucción. Entonces lo que Jesús va a hacer es hacerles una pregunta de la que ellos no van a tener respuesta. Y esa pregunta sin respuesta es la que demuestra que Jesús es Dios. Pero Jesús ni siquiera le va a dar la respuesta a esta pregunta. Jesús va a dejarlo en pregunta nomás. Jesús va a dejar que esta pregunta les exponga. Si vos estás dispuesto a entender la respuesta a esa pregunta, vos vas a aceptar que Jesús es Dios. Si vos no querés la respuesta a esa pregunta, entonces no la vas a tener y vas a seguir endurecido. Entonces, en vez de tener la afirmación, lo que tenemos es una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta va a un pasaje del Antiguo Testamento y de una manera muy sabia, Jesús exegéticamente demuestra que ese pasaje resuelve este asunto. El Mesías no es solamente un rey poderoso, no es simplemente un gran líder. El Mesías no es como los grandes profetas de la antigüedad. El Mesías es mucho más que todo esto. El Mesías es Dios. ¿Saben que el pueblo de Israel no tenía esto en su teología? Cuando Jesús
llegó, ningún rabino, ningún maestro interpretaba ninguno de estos pasajes del Antiguo Testamento de esta manera. Todos estos pasajes los fariseos los interpretaban de una manera alegórica y entonces pasaban por alto lo que estos pasajes directamente estaban diciendo, que el Mesías es Dios. Entonces Jesús se los va a demostrar. Él es un excelente intérprete. Él es el gran intérprete. Él nos enseñó cómo interpretar la Biblia. Él es el que modeló la interpretación histórica y gramatical, literal de los pasajes. Y Él es el que desarmó la falsa teología de los hombres de esa época, de los maestros. Así que esta es la pregunta que va a hacer Jesús. ¿De quién es hijo? Ahora, esta pregunta no era muy difícil para un fariseo. Ellos inmediatamente deben haber ido en su mente a pasajes específicos. Tal vez en su mente fueron a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, donde aparece la promesa de Dios a David y a su descendencia. Y ahí claramente dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y en los versículos que siguen lo que hace Dios es dar lo que llamamos el pacto davídico. La promesa de que esa simiente que se le prometió a Eva, ese descendiente a través del cual iba a traer bendición a todo el mundo que se le prometió a Abraham, ese hijo iba a venir de David. Así que, bueno, este es uno. Hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que el Mesías es hijo de David. Es descendiente de David. Así que la pregunta de Jesús no es una pregunta tramposa. Es una pregunta clara, pero que les va a empujar a ir más allá de lo que su teología jamás había permitido. Es verdad que Jesús que es hijo de David, pero hay más. Así que lo que tenemos, en primer lugar, es una pregunta necesaria. ¿Qué decís? ¿Qué pensáis del Cristo? Lo segundo es una respuesta deficiente. Una respuesta deficiente. La respuesta de ellos no va a ser equivocada. Estos son buenos religiosos. ¿Saben quién es Jesús? ¿Saben quién es, el Mesías? Déjame aclarar esto. Fíjate que Jesús no le dice, ¿quién dice la Biblia que soy yo? Porque ahí ellos nunca iban a admitir que Jesús era el Mesías, ¿no? No importa, supongamos, no pensemos en quién es el Mesías. Pensemos en qué dice la Biblia del Mesías. Jesús está implicando que Él es el Mesías, sin duda, pero Jesús está haciéndoles la pregunta general. ¿Quién es de quién es hijo? Y ellos responden, de David. Todos sabían que el Mesías era el hijo de David. Anoté algunos versículos más, déjame darte algunos pasajes. Por ejemplo, Isaías 11, del 1 al 5, dice así. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David y esta es la forma en la que están afirmando que el Mesías viene de David. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. De Isaí, de David, viene este gobernante, viene este profeta. Ahí en Jeremías 23, 25 también. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Y pueden seguir leyendo el versículo 5 y 6. Ezequiel 34, 23. Dice, levantaré sobre ella a un pastor y él les apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Y él será por pastor. Es otra profecía en cuanto a Cristo. Ahí en Hechos capítulo 13, versículos 22 y 23, hay una afirmación también de este hecho, de que el Mesías iba a ser descendiente de David, cuando dice, quitado este,
les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Así que la respuesta fue correcta. Jesús es descendiente de David. Pero esto que están diciendo es solamente una parte de la realidad. Esto está afirmando que Jesús es parte de la raza humana. Y como parte de la raza humana, Él es un descendiente de la mujer, como había dicho a la profecía en Génesis. Y Él vino de Abraham y Él fue descendiente de David. Entonces, en su humanidad, Jesús, como un humano normal, Jesús es hijo de David. Pero esto no es todo lo que dicen las profecías. Y acá es donde ellos se quedaban cortos. Así como yo les decía, el enemigo ha estado distorsionando la verdad en cuanto al Mesías para la perdición. El enemigo había infiltrado en la teología judía una distorsión en cuanto al Mesías que les hizo tropezar. Porque ellos solo pensaban como un hijo de David. Pero mira lo que decía el Antiguo Testamento, por ejemplo, en cuanto al Mesías. Ahí en Isaías, pero en el capítulo 9, versículo 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje menciona que el Mesías es hijo de David, pero el que nace descendiente de David es también Padre eterno. Este es uno de los títulos, es un nombre de Jesús. Él es eterno. Más claro también está ahí en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Faltaban testimonios en el Antiguo Testamento para reconocer que el Mesías, aunque nacería de la descendencia de David, en realidad Él existe eternamente. Y Él lo que va a hacer es encarnarse para cumplir su obra de redención. Pero Él no es solo hombre. Él es más que hombre. Él es hombre y Él es Dios. Los pasajes estaban ahí. Entonces, la respuesta de estos hombres es una respuesta correcta pero parcial. Ahora, pensá en lo importante que es la doctrina, la enseñanza correcta. Acá tenés hombres que estudiaron su Biblia o el Antiguo Testamento toda su vida y entendieron muchas cosas bien. Pero hay algo que no entendieron en cuanto a la naturaleza de Cristo que se convirtió en el tropiezo para rechazar a este hombre que vino a cumplir esta profecía. Y al hacerlo estaban rechazando a Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que deberían haber dicho? Es verdad, cuando Jesús preguntó de quién es hijo, ellos dijeron: es hijo de David. Y más que eso, Él es Dios Hijo. Mira, lo que divide en los pasajes de los evangelios, vos ves cómo los discípulos reconocen este hecho. Y esto que ellos afirman, que Jesús es Dios Hijo, es lo que Jesús ve como una evidencia de que ellos están creyendo en Él como Salvador. Entonces, vos ves, por ejemplo, ahí en Mateo 14, 33, cuando pasa la situación de la tormenta, después los discípulos van a decir lo siguiente, Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí vos tenés la afirmación de un verdadero discípulo. Estos hombres reconocían, después de lo que pasó en ese mar,
que este hombre no es hijo de David. Bueno, sí es hijo de David, pero es más que eso. Él es hijo de Dios. Él es Dios hijo. Esto es lo que vimos también eh, ahí en Juan 6, 68 y 69. Jesús confronta a sus discípulos con si ellos quieren irse también como las multitudes están yendo, y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de David. No, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí en Juan 20, 28 vos ves a Tomás, después de la resurrección, y de ese tiempo de incredulidad, poner su mano, su dedo en la mano del Señor, su mano en el costado, y después caer de rodillas delante de Cristo y decir: Señor mío y Dios mío. Esto es necesario para una fe salvadora. Cristo no salva a personas que no le confiesan como Dios. Creer que Cristo es Dios encarnado no es una doctrina secundaria de la teología cristiana, sino que está en el corazón mismo de la fe salvadora. Estos hombres que profesaron a Cristo como Dios fueron afirmados por Cristo. ¿Te acordás lo que pasó después de que Tomás le dijo Dios mío a Jesús? Jesús le dice: porque viste, crees. O sea, es verdad lo que estás diciendo. Solamente que tendrías que haberlo creído antes de meter tu mano ahí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creyeron qué? Creyeron que Jesús es Dios. Por eso, no todos los que en su credo dicen que Jesús es Dios son salvos. Pero puedo asegurar esto: nadie que no afirme la deidad de Cristo es salvo. Todas las falsas religiones, todas las sectas que niegan la deidad de Cristo, todas están en este punto de condenación. ¿Quién es Cristo? Es el corazón del Evangelio. Negar a Cristo es no tener al Padre, dice Primera de Juan. Entonces Jesús pregunta: ¿quién soy? ¿De quién es hijo? Esta es una prueba para saber si estos hombres estaban viendo quién era Jesús y creyendo en quién era Jesús. Ellos se quedaron cortos. Es el Hijo de David. Así que Jesús ahora va a demostrar que ellos se quedaron cortos. En el versículo 43, ahora les responde: pues, o sea, si esto es así, si es todo lo que es verdad del Mesías, de Cristo, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Jesús va a señalar que, siendo cierto que él es descendiente de David, no hay ninguna duda. Mateo 1 nos hace un recorrido por toda la genealogía de Jesús y vos ves que Jesús es humanamente descendiente de David, pero Jesús va más allá y les muestra una inconsistencia entre lo que ellos creen y lo que dice la Biblia. Y Jesús muestra así la autoridad que tiene la Biblia. La Biblia tiene autoridad para corregir lo que creemos. Y va a corregir a estos hombres. Ellos creen que Jesús es hijo de David, el Mesías, el Cristo es hijo de David. Pero ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Ahí quiero señalarte algunos detalles. Primero, Jesús está afirmando que lo que tenemos en el Salmo 110 es un escrito legítimo de David. Así que Jesús está respaldando el Antiguo Testamento y él dice que lo que David escribió ahí lo dijo en el Espíritu. Jesús está afirmando la inspiración del Antiguo Testamento. Está diciendo que estos hombres que hablaron no hablaron por cuenta propia, sino que hablaron movidos por el Espíritu. Esto es lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Dice que los profetas del Antiguo Testamento no hablaron por cuenta propia, sino movidos por el Espíritu. Y es lo que Jesús está afirmando acá, la doctrina de la inspiración.
Esto es lo que David mismo era consciente. Ahí en 2 Samuel 23:2, David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, lo escribió David con su mano, pero no vino de David. Vino del Espíritu Santo a través de David. Y es lo que David mismo afirmó y es lo que Jesús reconoce en ese salmo. Así que Jesús está afirmando la inspiración. Así que lo que tenemos en este versículo no puede descartarse. Vos no podés decir, no, ese versículo está mal, yo iba a creer otra cosa. Porque eso es lo que Dios dice. Esa es la autoridad final. Así que afirma la inspiración y ahora va a los detalles. ¿Qué dijo David en ese versículo? David llamó a su hijo Señor. Esto es algo que no es posible. ¿Por qué no es posible? Bueno, naturalmente no sería posible porque a ninguno se le hubiese ocurrido jamás que un padre llame a su hijo Señor. Los hijos honran a los padres. ¿Te acordás cuando Jacob llegó a Egipto y José era el príncipe de Egipto? Él tenía el cargo más alto después del faraón. Y cuando se encontraron, Jacob honró a José o José honró a Jacob. José honró a Jacob porque los padres no llamaban Señor a sus hijos. El menor honraba al mayor. Y después cuando se encuentran Faraón y Jacob, es tremenda esa historia, porque Faraón honra a Jacob. Lo cual en posición, en función, en rango, hubiese sido algo totalmente impensable. A no ser que vos entiendas quién es Jacob. Jacob en los propósitos de Dios tiene un lugar que está infinitamente más alto que Faraón, ¿no? Y por eso Faraón lo honra a Jacob. Pero tenés este concepto. ¿Cómo David va a llamar a su hijo Señor? Y es más, Señor sería mi autoridad. ¿Cómo David va a decir que el Mesías es su autoridad si David vivió 1000 años antes que Jesús? Esto es imposible. David no puede llamar Señor a su descendiente a través del cual él va a venir el Mesías. Bueno, para entenderlo mejor, fíjense ahí en el Salmo 110. En el Salmo 110 aparece este pasaje del cual Jesús está haciendo referencia y dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús cita este pasaje y está casi textual en tu Biblia en el español. Hay una pequeña variante, ¿no? Ahí en el versículo de Mateo 22, 44 dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Vos notás acá en el Salmo 110 que el traductor cambió la palabrita Señor y puso Jehová. Dijo Jehová a mi Señor. La palabra que nosotros tenemos como Jehová muchas veces es traducida como Señor. Así que la traducción está bien, la de Mateo. Pero el traductor del Salmo 110 decidió poner una palabra distinta porque en el hebreo hay dos palabras distintas. La palabra que aparece primero es la palabra Yahvé, que es Jehová. Dijo Jehová, y la segunda palabra es la palabra Adonai. La palabra Adonai no es la misma, es otro término que también se puede traducir Señor, es el que está en autoridad. Ahora, vos sabés que la palabra Adonai se le ha asignado muchas veces como nombre propio de Dios. Aparece en muchos pasajes. Así que Jesús está tomando este pasaje para demostrar su deidad. ¿Y cómo lo demuestra? Bueno, está demostrando con una pregunta que ellos no van a poder responder. ¿Cómo es que David le llama Señor? La única forma en la que David le llame Señor sería si su descendiente ya existía antes que él.
La única forma de llamarle Señor es que si su descendiente estaría en un rango y una autoridad superior a él. Pero si él es el que recibe la promesa, ¿cómo es que va a venir después? El otro no existiría si no fuese por David. No, es al revés. David existe porque existe el Mesías. No al revés. No, el Mesías no existe porque existe David. David existe porque existe el Mesías. Es previo que el Mesías. Entonces Jesús lo pone en esa trampa. Y también, implícita en ese pasaje, hay más. David le llama Señor no en cualquier sentido. David no le llamó Señor solamente en un sentido genérico, como autoridad. Le llamó Señor en un sentido de deidad. Y lo sé por cómo David habla en el Salmo 8. El Salmo 8, versículo 1, usa estas dos palabras también. Pero mirá cómo las usa David. Oh Jehová, coma, Señor nuestro, coma, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién es el Adonai de David? Y acá están las dos palabras. Está la palabra Yahvé y la palabra Adonai. ¿Quién es el Adonai de David? Es Jehová. Jehová es el Señor de David. Y por eso en el Salmo 110, cuando David está diciendo, dijo el Señor a mi Señor, él distingue que hay dos personas, pero él reconoce esas dos personas como Dios. Y él está refiriéndose a una conversación entre esas dos personas. Una es Jehová y el otro es el Señor, que es Jehová. Entonces, ¿hay más de un Jehová? Bueno, en el Antiguo Testamento vos ves pasajes, por ejemplo, en donde Jehová está en la tierra y hace descender fuego del cielo de parte de Jehová. O sea, Jehová manda el fuego y Jehová hace bajar el fuego de parte de Jehová. O sea, si lo hace de parte de Jehová es que no es él el que lo está haciendo. Entonces vos ves esta interacción entre Jehová. Pero Jehová es un solo Dios. Pero Jehová no es una sola persona. Jehová es tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Antiguo Testamento no lo describe con todo el detalle que el Nuevo Testamento lo hace. Pero Jesús demuestra que el Antiguo Testamento es claro al demostrar esta relación entre Jehová y a demostrar la identidad del Mesías relacionándola con Jehová. Entonces, el Señor es Jehová. Así que David llama al Mesías, al Cristo, su Dios, su Señor, su autoridad suprema. Él le reconoce a la misma altura que Jehová. Y si quedaría alguna duda todavía, fíjate la conversación que tiene Jehová con el Señor de David, que es Jehová. Fíjate la conversación que tienen. Le dijo, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. O sea, el Señor de David está sentado junto con Jehová en el mismo lugar de gloria, de autoridad, de gobierno. O sea, esta expresión, siéntate a mi diestra, dicha por Jehová al Señor de David, termina el argumento. ¿De quién otro se podría decir esto? Esto es lo que el autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, cuando defiende la deidad de Cristo, él dice, ¿a cuál de los ángeles jamás le dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por encima de tus pies? O sea, ¿quién tiene el derecho de estar sentado con Dios en el trono? Nadie, ninguna criatura, no importa lo poderoso que sea. Pero ahí está el Mesías, el Señor de David, sentado a la diestra del Padre. Y
ahí yo noté en Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate la descripción que hace de Hebreos, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sustentando todas las cosas. Se humilló y después fue exaltado hasta lo sumo. Está mostrando ese principio Hebreos también. En el capítulo 10, Hebreos 10, versículo 12, dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mira, este salmo, el Salmo 110, es un salmo favorito de los autores bíblicos. Este es el pasaje más citado del Nuevo Testamento en relación al Antiguo Testamento. O sea, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que citan el Antiguo, pero no hay ningún pasaje que se cite tanto como el Salmo 110. Se cita, alguien contó, yo no la conté, pero sí contaron 27 veces que se cita en el Nuevo Testamento este pasaje, el Salmo 110. Así que ahí ustedes notan que el mismo vocabulario está usando el autor de los Hebreos. Hebreos 12, también el pasaje conocido, versículo 2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es la posición en la que eternamente existió el Hijo, uno con el Padre, y es la posición en la que después de su obra de redención, Él va a ser exaltado por un periodo de tiempo hasta que, y es lo que sigue ahí en el versículo de Mateo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Hasta cuándo el Hijo está en ese lugar? Hasta que se cumpla el propósito de Dios de sujetar a todos bajo la autoridad del Mesías. Ahí la expresión que usa estrado de los pies te hace acordar algunas historias del Antiguo Testamento, en donde cuando un ejército conquistaba a otro, algo que se hacía para mostrar este dominio era traer a los reyes, ponerlos en el suelo y pisarles la cabeza. No matarles con el pie, sino apoyarle el pie en la cabeza y de esa manera, este concepto que nosotros tenemos, hacerle comer el polvo, ¿no es cierto? Mostrar que ellos están humillados, que ellos están vencidos, que no hay más poder, que ellos fueron conquistados. Entonces, esta es la imagen ahora que Cristo está presentando, que el Salmo 110 está diciendo, que Cristo es Dios y el Padre le prometió sujetar todas las cosas bajo Él. Esto está haciendo referencia como culminación de todo esto al reino futuro, donde todos los enemigos sean vencidos y todos se sujeten a Cristo y todos confiesen que Él es el Señor y ya no haya más oposición a Cristo. Esto es lo que Pablo dijo también en 1 Corintios 15, 24, cuando dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este es un pasaje que es contundente y letal para todos los amilenialistas, nuestros amigos amilenialistas, que los queremos mucho, pero están equivocados en cuanto a la escatología. Porque este pasaje dice que es preciso que Cristo reine hasta que sean sometidos todos sus enemigos. O sea, el reino de Cristo no está al final de esta era donde todo es arreglado, sino que el reino de Cristo comienza con un reino de transición físico sobre este mundo en el que todavía falta una rebelión final y una victoria final
y el estado eterno. Entonces Cristo va a reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. O sea, durante 1000 años Cristo va a reinar, va a haber una rebelión final y ahí sus enemigos van a ser conquistados y dominados. Entonces Cristo está yendo este pasaje y mostrando su identidad y mostrándole a estos hombres lo que les espera. Yo me ponía a pensar, cuando Jesús está diciendo todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies, estos hombres están ahí parados como enemigos de Cristo, ¿no? Estos hombres no levantaron armas contra Cristo, pero están resistiendo a Cristo. Están tratando de hacer tropezar a Cristo. En unos momentos van a engañar para manipular y llevarle a la cruz a Cristo. Y Cristo está diciendo, la profecía anuncia que mi posición es estable y que Dios va a cumplir esta promesa. Todos mis enemigos, incluyéndolos a ellos, van a ser sometidos a Cristo tarde o temprano. Entonces nadie va a resistir a Cristo eternamente. La resistencia un día va a terminar. Un día toda rodilla se va a doblar. Solamente que los que no respondan a Cristo hoy en esta vida van a doblar sus rodillas, pero ya no va a haber salvación para sus almas. Y entonces llegue la condenación eterna. Entonces viene la pregunta que no van a poder responder. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús está entonces una vez más afirmando su deidad de una manera clara, aunque no con una afirmación, sino con una pregunta. Una pregunta que no tiene respuestas a no ser que Cristo sea Dios encarnado. Entonces, la respuesta es fácil. David le llama Señor al Mesías porque antes que Abraham fuese yo soy, dijo Jesús. Le llama Señor porque ya estaba ahí, en tiempos de David, Jesús. Bueno, el Dios Hijo ya estaba ahí. Y entonces por eso David le puede decir Señor. Y por eso David puede saber de esta conversación que tuvo y los propósitos que Dios tiene para el Mesías. Entonces, por ejemplo, Romanos 1, 3 y 4 sería un pasaje que tendría una afirmación más completa. Sí, Jesús es hijo de David, pero es más que hijo de David. Dice Pablo en Romanos 1, 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es hijo de David y fue declarado Hijo de Dios. O sea, fue corroborado y evidenciado que Él es Dios Hijo en esta victoria sobre la muerte, en la resurrección por obra del Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 9:5 también Pablo dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Sí, Cristo según la carne vino de los patriarcas. Pero agrega Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él vino de los patriarcas y Él es Dios sobre todas las cosas. Ambas realidades. Y si todavía quedaría alguna duda, Apocalipsis 22, 16, en las palabras de Cristo mismo tenemos esta afirmación. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A Jesús preguntó de quién es hijo David, perdón, de quién es hijo el Cristo. Y en esta afirmación Jesús va a decir, yo, además de ser hijo de David, soy la raíz de David. Soy de quien David vino. Soy por lo cual David existe. Es porque Dios planeó el reino del Mesías. Como Dios planeó el reino del Mesías, Dios planeó que exista David, a través del cual iba a venir el Mesías. Pero el Mesías estuvo primero y David estuvo después. El Mesías fue
la raíz de David. Y el Hijo es eterno. Entonces, lo que vimos primero fue una pregunta necesaria. En segundo lugar, una respuesta deficiente. En tercer lugar, un silencio revelador. Silencio revelador. Y termina ahí en el versículo 46, la conclusión de toda esta sección, después de todos esos ataques, después de ahora esta pregunta que Jesús le hace, viene entonces esta conclusión. Ellos deberían haber confesado a Cristo, deberían haberse arrepentido y deberían haberle dado a Cristo el lugar que le correspondía. Ellos deberían, en el lenguaje de Juan, ellos deberían haber recibido a Cristo. Pero no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Ellos se endurecieron más con lo que Jesús le estaba diciendo. No le podían responder porque era obvio. David creía que el Mesías era Dios encarnado y no podían ellos debatirlo. ¿Pero qué hicieron? No respondieron, no se arrepintieron. Nadie le podía responder palabra. Este es el silencio del orgullo. Esto es el silencio de la rebeldía. Este no es el silencio del reconocimiento y la honra. Este es el silencio de tenemos que buscar la forma de matar a este hombre sea como sea. Ellos se quedaron en silencio, apretando sus dientes. No podían responderle palabras. Le hubiesen respondido si se le hubiese ocurrido algo, pero no había forma de debatir con Jesús. ¿Quién podría ganarle a Jesús? Él es el autor de la ley. Él es Dios omnisciente. Él conoce sus pensamientos. No podían responder. Así que quedaron en silencio. Y en la otra afirmación dice, ni osó. No, nadie se atrevió. Nadie fue tan audaz de aquí en adelante de preguntarle más. Obviamente el sentido de preguntar es el sentido de preguntar con la intención de poner una trampa, ¿no? Ya se dieron cuenta que por ese camino nunca iban a lograr deshacerse de Cristo. Y es por eso que buscaron otro camino. ¿Y cuál fue el otro camino? Encontrar un traidor, ir de noche cuando las multitudes no estaban y prender a Jesús y ejecutarlo enseguida. Ese iba a ser el camino. Porque ya este plan de desacreditarlo no funcionaba, ¿sí? Nadie se atrevía ahora a hablar más. Así que ahora quiero hacerte pensar en cómo vas a responder vos a esa pregunta. Yo te decía al principio, hay sectas que creen que Jesús es Dios también. Lo creen en un credo, lo creen en una afirmación general, pero no entienden las implicancias de eso. Yo creo que una de esas es el catolicismo. El catolicismo es una secta que se desvió de la doctrina cristiana y hoy no es cristianismo, es un pseudo cristianismo, es un falso cristianismo, ¿sí? Y lo es porque, aunque afirma la deidad de Cristo, y podrías leer un teólogo católico que te dice que Cristo es Dios, niega la obra suficiente de Cristo. Niega la eficacia de la obra de Cristo y niega que una persona sea salva por méritos de Cristo. Entonces, a través de este plan este proceso de sacramentos, ellos guían a los que siguen el catolicismo a una supuesta salvación. Pero vos tenés ahí a alguien que dice que Jesús es Dios, ¿no? Sí, pero aunque tenés a una iglesia que afirma la deidad de Cristo, afirmar la deidad de Cristo sin someternos a la implicancia que eso tiene sobre nuestra vida, sin darle a Cristo la autoridad para que gobierne lo que creemos y lo que hacemos, es negar a Cristo. Si bien hay alguien a quien llaman el vicario de Cristo, esta persona enseña en contra de la verdad de Cristo. Entonces esta persona no representa a Cristo. Esta persona es un impostor. Esta persona es una persona que está engañando en nombre de Cristo. Entonces, yo te pregunto esto, ¿qué decís vos de Cristo?
¿quién decís con todo tu ser que Cristo es? ¿Quién decís intelectualmente y qué decís con toda tu mente y corazón? Cristo es Dios encarnado. Todos tenemos que responder a esa pregunta. Y la manera en la que respondamos va a dividir los destinos. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, se señala a Cristo como la piedra de tropiezo. Una piedra que Dios puso en la mitad de camino para que los que crean se afirmen sobre esa piedra y los que no creen tropiecen en esa piedra. Y termina ahí en el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Estas personas tropezaron porque sus corazones estaban endurecidos. Y Cristo fue solamente lo que evidenció lo que ellos ya habían decidido. Cristo fue la piedra en la mitad del camino. Estos hombres, antes que aparezca Cristo, parecían piadosos. Esos hombres, antes que aparezca Cristo, parecían los líderes espirituales ejemplares. Cuando apareció Cristo, se demostró la hipocresía. Ellos no creían en Cristo. Ellos no creían en el Mesías. O sea, si vos le preguntás a un judío, ¿vos creías en el Mesías? Sí, te van a decir. Pero no creían en el Mesías verdadero. No creían en lo que realmente es el Mesías, es Dios hecho hombre. No creían en las demandas del Mesías, en la función del Mesías. Entonces no creían en el Mesías. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestro tiempo. Personas te dicen, sí, yo creo en Cristo. El problema es que no creen en el Jesús verdadero. Creen en una distorsión de Jesús. Creen en su propia imagen de Jesús. Hacen a Jesús a su propia medida. Ahora, quiero cerrar con esto. ¿Por qué tantas personas son engañadas y creen en un falso Jesús en vez de creer en el Jesús verdadero? ¿Por qué creer en un falso Jesús cuando el verdadero está ahí delante de tus ojos? Es que si vos crees en un falso Jesús, no tenés que responder a las demandas de Jesús. Es que si vos crees en el Jesús verdadero, entonces vos tenés que rendir tu vida a Cristo, vos vas a tener que honrar a Cristo, vos vas a tener que darle la autoridad a Cristo de tu vida. Vos vas a tener que creer todo lo que Él dice y hacer todo lo que Él dice. Entonces la razón por la que la gente cree en tantos Jesuses falsos es porque les conviene. Es la misma razón por la que estas personas rechazaron al Jesús verdadero en esta época. No les servía. No les ayudaba a sus intereses. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos quién es Jesús. Y si vos te das cuenta de quién es Jesús, tenés que responder a esa verdad y vivir de acuerdo a esa verdad el resto de tu vida. Y eso es la salvación. Es recibir a Cristo. Recibir a Cristo no es solo hacer una oración. Recibir a Cristo es reconocer quién Cristo es y rendirte a Él, como ellos debían hacerlo. Entonces, el pasaje de hoy tenía una carga teológica, nos exponía esta doctrina de la deidad de Cristo, pero tiene una parte muy práctica y es como nosotros vemos a Cristo cada uno. ¿Sí? Oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo donde tu palabra una vez más nos dejó ver como en un espejo nuestro propio corazón. Y Señor, nosotros también seríamos tentados a deformar la imagen del Mesías y hacer un Mesías que nos salve de nuestros problemas, pero que no nos salve del pecado. Sería tan fácil pensar en el Mesías que es una linda historia, una tradición, una forma de vida, pero no el amo, no el soberano, no el rey, no Dios, que merece toda nuestra adoración. Cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios
Y ahora un párrafo después dice, David llamó Señor al Mesías. Nos recordó que Jesús es Dios y que debemos rendirnos a Él y amarle a Él y vivir para Él. Señor, te ruego que hagas esta obra en nuestros corazones, que afirmes esta verdad en los corazones que ya lo han creído y que traigas y atraigas hacia ti a los que todavía están lejos. Te ruego, Señor, que tú obres para salvación y te encomendamos nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.